Bueno, vamos a continuar este componente de recursos y servicios de información y aprendizaje con esta unidad 3 que ya habíamos iniciado la vez pasada y que tiene que ver con los procesos de institucionalización de la información a través de bibliotecas, centros de documentación, redes. Definitivamente todos estos sistemas se nutren de hoy en día fundamentalmente de los recursos disponibles a través de internet y de herramientas muy concretas como vimos la vez pasada, como son buscadores, metabuscadores, bases de datos y el proceso ya mucho más especializado a través de la constitución de redes que brindan acceso a información científico-técnica o con algún propósito determinado. Para tener una perspectiva de servicios y sistemas de información, a título de ejemplo, tomamos el tema o el área de educación y tratamos de mirarlo en una perspectiva geopolítica que nos permitiera abordar desde lo nacional hasta lo mundial, pasando por supuesto con una cobertura regional. Esto a título de ejemplo para orientar a las personas que no están muy familiarizadas con investigación sobre la conveniencia de conformidad con el alcance de su investigación, seleccionar la mejor red o el mejor sistema, en términos, por supuesto, de calidad, pero también en términos de cuál es la cobertura de la información que incluye. Entonces, vamos a tener dos aspectos fundamentales: la arquitectura y el contenido del espacio web de la biblioteca. Ahora, tan importante como manejar el alcance del contenido es también conocer cuáles son las herramientas que nos brindan acceso a esos contenidos. Por un lado, el catálogo en línea de la biblioteca o el OPAC, que nos da acceso a las bases de datos que son construidas por la propia biblioteca. Estos recursos están disponibles en nuestros depósitos o en nuestros servidores cuando se trata de información electrónica. Y por otro lado, la gran herramienta es el metabuscador académico, que nos brinda acceso a bases de datos externas. En estos momentos, a través del espacio web, tenemos acceso a 66 bases de datos tomadas tanto de la red visible como de la red invisible. Nos vamos a concentrar ahora un ratico en el OPAC para ver estrategias de búsqueda. Esta sección del espacio web de la biblioteca trabaja recursos propios, recursos que son bien accesibles a través del catálogo en línea o bien a través de plataformas que la biblioteca ha ido contratando con proveedores de servicios. Vámonos primero al catálogo en línea. Cuando entramos al catálogo en línea, tenemos acceso a estas 5 bases de datos. La estructuración de esas bases de datos, en cada caso les va a indicar cuál es el contenido de cada una de ellas. Y va desde los libros hasta los artículos de revistas, multimedia y títulos de revistas. Es decir, aquí en artículos de revistas hace posible que una información que puede estar perdida en estanterías aflore, suba hasta la estación de trabajo del usuario, de manera de que pueda saber
si sobre un determinado aspecto o de un determinado autor la biblioteca tiene artículos de revistas. Hablamos de artículos con análisis de contenido porque estos son artículos donde se añade a la descripción del artículo, se añade el tema o descriptor. Mientras que aquí está en un proceso todavía previo, donde no se le ha añadido el contenido. Por lo tanto, aquí en esta base de datos no podemos buscar por materia o tema, solamente buscamos por materia o tema en esta base de datos. Y por supuesto la base de datos de multimedia y la base de datos de títulos de revistas, es decir, el inventario de las publicaciones periódicas físicas, es decir, impresas, que recibe la biblioteca. Como opciones de búsqueda, la búsqueda libre, que implica que el usuario tiene una sola ventanilla y que en ella puede colocar la palabra o las palabras que entiende expresan su necesidad de información. Y puede también esa palabra indicarle al sistema en qué campo de la base de datos o bajo qué calificador desea buscar esa palabra o esas palabras. Esa es una opción de búsqueda sencilla. Pero tenemos una opción de búsqueda avanzada, es decir, una opción de búsqueda que le va a permitir al usuario, a través de varias líneas o casillas, registrar distintas variables y combinar, por ejemplo, un tema con, por ejemplo, una fecha, ¿no? Para tener unos límites cronológicos, o combinar un autor personal con lo que ha publicado a través de un determinado editor, o combinar palabras del título con fecha, o cualquier otra opción que se ocurra. Si nosotros, por ejemplo, esa misma búsqueda que estábamos haciendo bajo una búsqueda libre o sencilla o básica, la hacemos bajo la modalidad de una búsqueda avanzada, aquí tenemos dos casillas donde podemos combinar las dos palabras con el operador y que se me está dando por defecto. Esa es una forma que puedo tener de buscar, pero también tengo la opción de hacer una búsqueda ubicándome en la casilla de tema o materia y abriendo el índice propio o el índice temático de temas o materia, índice de temas o materia que provee la base de datos y que me garantiza que mi búsqueda va a tener resultados sobre el contenido de los documentos, no sobre palabras claves que en un determinado momento utilizó el autor y que pudo hacerlo de manera metafórica. Entonces, si yo le digo al sistema, yo escribo en la casilla correspondiente educación ambiental y le digo al sistema continuar, el sistema me presenta el menú de temas que tiene con esas palabras para que yo seleccione aquel que más me convenga. Seleccioné educación ambiental y le digo al sistema enviar. Y entonces el sistema me lo va colocando en la casilla de donde yo partí y de ahí en adelante yo puedo hacer una búsqueda. Y el sistema me va a dar resultados en todas las bases de datos que hay. Entonces me da en la base de datos libros, en la base de datos de revistas, de artículos de revistas con análisis de contenido, porque los artículos de revistas sin análisis de contenido no era posible buscarlos por la opción que yo decidí, los multimedia y los títulos de revista. Si queremos
mirar los libros, entonces los libros se acompañan de una imagen, se acompañan también la descripción de ese documento, tiene este código que no le interesa al autor porque es un código propio de el orden que le da al registro en la base de datos, eso no interesa. Sin embargo, este código es sumamente importante porque es el código que permite localizar físicamente el documento en la colección. Y a título informativo, este código está compuesto de los primeros números representan el tema. Todo lo que empieza con 3 está ubicado en el área de las ciencias sociales. La C, la inicial de apellido del primer autor, el código que le corresponde a ese autor en una tabla que maneja la biblioteca, y la E, la inicial de la primera palabra significativa del título. Decimos significativa porque los artículos no se toman en consideración. Y luego el sistema me permite que estos datos, autor y tema, actúen como hipervínculo, es decir, que desde aquí yo puedo ir a otras obras de esos autores o a otras obras que trabajan ese tema. El título, el lugar, la editorial, la fecha, el número de páginas, la serie a la que pertenece, el tema o los temas y el número de ejemplares disponibles. Pero el sistema también me permite a mí tener acceso a la tabla de contenido. Muchas veces el título no es lo suficientemente elocuente para yo saber si resuelve o no mi necesidad de información. Entonces, en esos casos me gustaría ver de qué trata concretamente el documento y entonces puedo abrir la tabla de contenido y en esa tabla de contenido podemos observar que las palabras que marcaron mi estrategia de búsqueda están resaltadas para llamarme la atención sobre la mayor o menor pertinencia que puedan tener con relación a lo que ando buscando. También el sistema me permite ir a tener un poco más de la información que nos aporta el editor. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo el editor nos da información extra sobre la obra. A veces no es sobre la obra, sino sobre el autor, pero es información adicional. Si queremos mirar los artículos de revista con análisis de contenido, entonces los tenemos aquí. Aquí no hay código para ubicar el documento porque las publicaciones periódicas se ubican alfabéticamente por sus títulos y dentro de eso por su volumen y su número. Pero sí tenemos los datos del autor y tenemos 2 títulos: el título del documento propiamente dicho, del artículo, y el título de la fuente donde ese artículo fue publicado. El 15, el volumen; el 4, el número; las páginas y las fechas. Volumen y número nos hablan de una publicación cuya naturaleza es periódica. Sí, tiene un plan de aparición predeterminado en el tiempo. El volumen, cuando las revistas están bien editadas, el volumen me dice con claridad la edad que tiene la publicación, porque a cada año corresponde un nuevo volumen de manera consecutiva. Y el número crece de acuerdo a la periodicidad de la publicación. Entonces, en un año, una publicación que dice número 4 y que corresponde a octubre-diciembre, seguro que es trimestral. Y este 4 corresponde al último número del año, en este caso 1995. Los otros recursos que me ofrecía los multimedia, y me decía que tenía 2 multimedia, y entonces en este caso sí me da un código, que es el código de ubicación del soporte físico,
La biblioteca conserva los soportes físicos, pero esos documentos ya están digitalizados y están disponibles en línea. Aquí tenemos la misma situación: autores, creadores, productores, etcétera, se constituyen en elementos de búsqueda porque actúan como hipervínculos. El título del documento, y además de los datos que identifican lugar y empresa o compañía que produjo el material, y la fecha, me está indicando el formato y el tiempo de duración, y por supuesto los temas, ejemplares disponibles, o sea, de estas copias físicas. Me provee un resumen, pero además me permite dentro del campus del INTEC, me permite observar el video. Y si vamos a los títulos de revistas, pues podemos fácilmente ver que en este caso no es un artículo, es un título de revista. Esta revista se llama Biocenosis, es una revista de educación ambiental, lo dice su subtítulo, es producida por la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica, de la Universidad a Distancia, y esta revista comenzó a publicarse en el año 1984. Trata de educación ambiental, está en idioma español, y si yo quiero saber la biblioteca del INTEC, cuáles números o cuáles entregas o fascículos posee, activo este icono y entonces me va a mostrar la existencia de esa publicación, que fue bastante efímera, por cierto. Además de tener acceso a todas estas bases de datos a través del catálogo en línea, la biblioteca del INTEC pone a disposición de la comunidad de usuarios libros electrónicos. Estos libros electrónicos los tenemos divididos en 3 grupos. Un primer grupo que llamamos préstamo, porque son los libros que están para préstamo de los usuarios, y se trata fundamentalmente de documentos que apoyan de una manera directa o de una manera indirecta el programa de una asignatura. Cuando el usuario entra a préstamo, le da la bienvenida, le exige identificarse como usuario y la contraseña. Cuando se ingresa, en estos momentos solo se ingresa desde el campus del INTEC, entonces da la opción de búsqueda a través de una interfase de búsqueda bastante sencilla, o me permite ver lo que por áreas que hay en cada una de ellas. Por ahora todavía es una colección pequeña porque estamos trabajando con los editores para que provean, por un lado, libros de texto y por otro lado, que estén en idioma español. Y la tercera condición es que sean editoriales de mucha reputación. En estos momentos estamos trabajando con Cengage Learning y estamos trabajando con McGraw-Hill. Estamos tratando de incorporar otras editoriales y sobre todo en función de plataformas de acceso que faciliten a los usuarios toda la gestión que hay en torno al préstamo. Para el uso de estos libros electrónicos, el usuario debe bajar a su equipo el software Adobe Digital Editions, que es lo que permite visualizar y hacer todas las operaciones que provee el sistema. Podemos seleccionar un área, por ejemplo, negocios y economía, y dentro de negocios y economía podemos ver estrategia, y entonces bajo estrategia nos puede dar
una relación de los títulos de libros que la biblioteca, de libros electrónicos que ya la biblioteca ha adquirido y que están disponibles a través de esta plataforma. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver este primer libro, pues entramos a la opción de préstamo rápido y de ahí en adelante el sistema me permite aquí ingresar a la tabla de contenido, ¿verdad? Entonces doy un clic aquí y el sistema me está mostrando la tabla de contenido y de ahí en adelante puedo seleccionar el artículo de mi preferencia, puedo marcarlo y a través de esta pestañita que dice biblioteca voy construyendo mi propio estante, es decir, el estante corresponde a los préstamos que yo tengo. De la misma manera, también hemos querido brindar acceso a libros a través ya no de esta plataforma que permite al usuario hacer la transacción de préstamo y devolver el documento, sino a través de bases de datos de libros electrónicos, pero seleccionados por la biblioteca. En estos momentos tenemos ebooks de EBSCOhost y están siendo adquiridos a través de esa plataforma también libros de prestigiosas editoriales como MIPRES, como CRC, los grandes productores de obras académicas. Aquí está EBSCOhost, libros electrónicos. Aquí hay una opción de todas las bases de datos académicas, pero aquí está la opción de libros electrónicos. Si penetro en esta plataforma, entonces voy a tener exactamente lo mismo, la posibilidad de una búsqueda, distintas modalidades de búsqueda o la posibilidad de entrar a la colección de la biblioteca del INTEC a través de estas categorías temáticas. Esta colección está en idioma inglés. Todas las obras que tenemos con escasas excepciones de obras que hemos comprado de algunos organismos internacionales, yo diría que el 99% está en idioma inglés. Y por supuesto, esa interfase de búsqueda me da todas las facilidades de una interfase de búsqueda que me permite filtrar la búsqueda para llegar a la mayor especificidad. Y la otra modalidad de préstamo de libros electrónicos lo hacemos a través de los dispositivos electrónicos de lectura, conocidos en inglés como e-readers. Es un programa que ha lanzado la biblioteca del INTEC y que está dirigido fundamentalmente a promover la lectura. Y entonces se hacen subsets de bases de datos o de libros y se colocan en esos dispositivos, los cuales el estudiante toma prestados en la biblioteca y los lleva por una semana renovable. Significa que muchas veces los estudiantes pasan el trimestre renovando el préstamo de ese dispositivo. Y el contenido de cada dispositivo, hay una biblioteca básica de 1500 y pico de títulos clásicos, pero además se hace una colección básica de acuerdo y a la medida de las demandas de asignaturas concretas y dentro de esas asignaturas estrategias diseñadas por cada profesor o por el profesor que solicite el servicio. La otra parte de los servicios que ofrece la biblioteca está aquí en este sector, debajo del metabuscador académico. Por un lado, la guía de servicios de la biblioteca y la galería de espacios, pero aquí hay un contenido muy importante donde les colocamos
desde las bases de datos académicas a las que tenemos acceso, hasta recursos académicos que están libres en la web. Es decir, recursos académicos que están gratis, pero están en distintos puntos, y lo que hacemos es que los estamos organizando de conformidad con la estructura académica. Criterios de selección y se alinean por la estructura académica. Tenemos las principales bibliotecas del mundo en línea, la prensa digital en español más importante, los organismos internacionales y las universidades con un gran énfasis en las latinoamericanas. Y en este espacito tenemos, la biblioteca se llama Emilio Rodríguez de Moris, tenemos aquí la biografía de don Emilio y tenemos aquí una colección que tiene ya 11.000 títulos de libros que eran de la colección privada de don Emilio y más de 52.000 artículos extraídos de publicaciones que ya desaparecieron, que son importantísimas para la reconstrucción de etapas o de fases de la historia nacional. De manera de que esa colección de la cual no somos dueños, pero nos ha sido entregada en condiciones de albacea. Esa colección también para fines de investigación, la biblioteca lo tiene en una base de datos separada, distinta a las bases de datos propias, porque en realidad estos recursos los tenemos como depositarios. Así que hasta aquí dejamos una mirada general al espacio web de la biblioteca, para entonces luego entrar a trabajar con el metabuscador académico.